Hola hermano, les saludo en el amor del Señor, esperando que estén muy bien, de salud, eh, en sus trabajos, ¿verdad? En sus quehaceres, junto a su familia. En este tiempo, si bien es cierto, nos echamos mucho de menos, pero es necesario aún mantener cierto grado de confinamiento, si es que eh, estamos adorando al Señor de esta manera. Eh, y, y sin duda alguna esperamos que esto siga menguando y podamos ya pronto estar juntos. Hoy quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 75 para comenzar con nuestra liturgia, así como el Salmo nos invita a nosotros a poner el corazón ahí en nuestro Señor y ser guiados también por Él en medio de este tiempo. Así que reúna a su familia, vaya a buscar sus Biblias. Así es que les doy este espacio, digamos, de conversación eh, para que nos reunamos todos y podamos adorar juntos. Bien, Salmo 75, dice así la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será enaltecido. Amén. El poder del justo será enaltecido. Sin embargo, quisiera destacar el versículo 1. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿Sí? Nosotros hoy estamos juntos contando las maravillas del Señor. Contaremos las maravillas del Señor también a través de nuestras oraciones, de los espacios de reflexión, a través de las lecturas de la palabra y también en aquel espacio reflexivo siempre en el cual cantamos de nuestro corazón al Señor. Y hoy cantamos justamente porque cercano está su nombre a nosotros. Nosotros declaramos que Dios es grande porque Él está cercano a nosotros. Podemos contemplar sus maravillas porque Él está cercano. Así que les invito a orar al Señor, ahí a adorarle a través de esta oración y para posteriormente entonar una alabanza juntos. Oremos al Señor. Querido Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque podemos orar a ti, podemos escuchar de tu palabra, podemos disfrutar, Señor, cantando a ti, entregándote la gloria, Señor, el honor y la alabanza. Hoy oramos, Señor, reconociendo que cada cosa que nosotros podemos reconocer de ti, solo podemos hacerlo porque tú estás cerca de cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios cercano y no lejano, y te damos las infinitas gracias por eso. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual podemos apartar, Señor, para ti, en el cual nuestro corazón es alimentado, Señor, nuestro espíritu es vivificado y también en donde tú te mueves, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de este tiempo. Permite que podamos crecer, que podamos ser alimentados por ti, que podamos gozarnos en ti, Señor. Hoy lo que queremos, Señor, es simplemente que tú escuches nuestras oraciones, que tú escuches nuestro ruego y tengas deleite de ellos, Señor. Que escuches nuestra confesión de nuestros pecados, Señor. Y que a pesar de nosotros, que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que hemos hecho, Señor, tú estés atenta, Señor, al clamor de tu pueblo. Y te damos la gracia porque estamos seguros que así es. Hoy permítenos, Señor, disfrutar esta realidad de estar junto a ti, de que tú eres un Dios cercano y que por eso podemos hablar de tus maravillas. Que ese sea nuestro agradecimiento en el corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Dice, y yo siempre anunciaré y cantaré alabanza al Dios de Jacob. Queridos, es un tiempo en el cual hemos apartado para adorar. Y, y junto a unos amigos de nuestra iglesia presbiteriana, ellos tienen un grupo que se llama Cárcava, ¿sí? Y a través de este grupo de Cárcava vamos a entonar justamente la alabanza, vamos a cantar juntos ante el trono del gran Dios. Que el Señor nos bendiga y cantemos juntos ahí con ánimo, con alegría al Señor, porque Él es un Dios cercano y es por eso que podemos contar de sus maravillas. Buenos días, queridos hermanos. Yo soy Jessica Zúñiga de la Primera de Viña y los invito ahora a abrir su Biblia y buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Y dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tengamos, hermanos, un momento juntos de oración. Padre nuestro, sabemos que nuestra naturaleza es totalmente pecaminosa, Señor, y cometemos pecados más allá de los que tenemos conciencia, Señor. Pero gracias porque así como éramos ovejas descarriadas, Señor, tú nos buscaste, Señor, y tú nos limpias de todos esos pecados, Señor. Queremos pedirte perdón, queremos Señor, que tú nos limpies cada día más, porque tú nos llamaste, Señor, para ser como tú. Y queremos cada día poder ir perfeccionándonos, Señor, ir pudiendo dejar de lado nuestro ego, nuestra naturaleza, Señor, nuestro orgullo, que muchas veces no nos deja obedecerte, Señor. Perdón por mirarnos a nosotros, mirarnos a nuestras capacidades, mirar también a los otros, Señor, en el sentido de querer agradar a otros, Señor, en vez de querer agradarte a ti. Perdón por buscar, Señor, siempre nuestro propio bien, en vez de buscar el de los demás y el buscar glorificarte a ti, Señor. Y por eso mismo, Señor, como pueblo, como tu iglesia, Señor, queremos pedirte que tú sigas trabajando en nosotros, Señor, cada día, que podamos ser como tú, Señor, como un cordero, Señor, tranquilo, en paz, Señor, que cumplió la voluntad de su Padre, Señor, y ese es el modelo que tú estás trabajando en nosotros cada día, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tus manos, Señor, y buscar tu justicia, buscar tu reino y tu gloria, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, amén. En verdad es una alegría que Jesús nos haya perdonado y que al mismo tiempo tenemos la certeza de que su Espíritu está cada día trabajando en nosotros y nos ayuda a perseverar en su gracia, y que también nos da cuenta de todo lo que hemos hecho pecando y no agradando a nuestro Señor. Y es por ello que ahora los invito a que cantemos juntos nuevamente, reconociendo que el sacrificio de Jesús en la cruz para nosotros nos transforma. Cantemos juntos la alabanza Preciosa Sangre. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.
más la voz. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Hola hermanos, acá los saluda Natalia desde Limache. Vamos a continuar con este culto y ahora vamos a ir a una lectura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, del versículo 6 al 13. La palabra dice así: Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Agradecemos a Dios por esta linda palabra y ahora voy a dirigirlos en una oración de intercesión. Señor, primero que nada agradezco, Señor, que podamos reunirnos a través de estos medios, Señor. Sé que quizá algunos no pueden acceder a ellos, Señor. Quizá no manejan la tecnología, Señor. Así que te ruego por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que no han podido ver el culto en estos meses de pandemia. Te ruego, Señor, que de alguna forma nosotros, Señor, los que quizás sí podamos compartirle tu palabra a ellos, Señor. Te ruego, Señor, que aquella hermandad que debe existir entre nosotros no decaiga ahora, Señor, y entre hermanos nos apoyemos, Señor, y nos acompañemos. Te quiero, Señor, pedir por la hermana Nelly, Señor, que ella ha vivido, Señor, unas semanas con el virus, el COVID, junto a su familia, Señor, todos ellos lo tienen. Te agradezco, Señor, también porque has sido buena con ellos y a pesar de aquellas semanas que han pasado de mucha aflicción, tú los estás sacando adelante, Señor, se han sentido mejor y te agradezco por eso, Señor, porque has sido inmensamente bueno con ellos, Señor, y es motivo de agradecimiento también, Señor. Te ruego que los sigas acompañando, Señor, para que su salud no decaiga, Señor, y que pronto puedan recuperarse por completo, Señor. También te pido, Señor, por la hermana Carito, Señor,
que el próximo martes empieza su radioterapia, Señor. Te ruego que tú la acompañes a ella, Señor, en este nuevo tratamiento que se le viene, Señor. Te ruego, Señor, que todas aquellas cargas, temores, Señor, que pueda tener, Señor, para someterse a esto, las deje atrás, Señor. Que tú le des paz, Señor, para poder hacerlo, Señor. Te ruego que este tratamiento sea bueno con ella, Señor, para que aquella enfermedad, Señor, se vaya, Señor, si es tu voluntad, Señor. Te ruego que tú la mantengas confiada, Señor, con fe en ti, Señor, que cualquier sea el resultado de esto, Señor, es el que tú quieres, Señor. Te ruego, Señor, que la guardes, Señor, y que sea lo mejor, Señor. Te ruego también por la iglesia, Señor, que en este tiempo nos hemos visto sometidos a cambios, Señor, porque por la pandemia que nos tomó por sorpresa, Señor, a muchos, y hemos tenido que acostumbrarnos a otras cosas, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, para que aquella hermandad, como decía antes, no decaiga, Señor, que podamos seguir conectándonos, Señor, hablando entre nosotros, Señor, para que aquello no se pierda, Señor, y para que el día en que se pueda volver, Señor, aquella normalidad del culto presencial, Señor, lo hagamos de la mejor forma, con todas las ganas, Señor. Te ruego, Señor, como a muchos, y me incluyo en esto, quizás se nos han ido las ganas, Señor, con esto de que sea todo vía online, Señor. Te ruego, Señor, que tú puedas renovar aquellas ganas, Señor, porque aquí lo importante no es el medio, Señor, eres tú, Señor, porque a ti es al que debemos, Señor, al que debemos adorar, Señor. Así que te ruego, Señor, que podamos seguir en ello, Señor, conectándonos, Señor, de una u otra forma, o leyendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que renueves esas ganas a cada uno de nosotros, Señor, y a los que tienen se las multipliques. Te ruego por la vida de cada hermano, Señor, a los que quizá tengan alguna aflicción que estén viviendo, algún problema, Señor, que no puedan contar, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Así que te ruego, Señor, que si a lo mejor les ha costado orar o pedir, Señor, te ruego, Señor, que tú los seas ayudando para que puedan salir pronto de allí y tú puedas traer paz, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te ruego, Señor, por cada hermano, como decía, Señor. Te agradezco también, Señor, porque has sido muy bueno con todos nosotros también. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el culto y ahora vamos a alabar al Señor con la alabanza Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel en mi carne he de ver a Dios y después de deshecha mi piel con mis ojos he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor
deshecha mi piel. En mi carne he de ver a Dios, y después de deshecha mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Aunque mi corazón quiere desfallecer, mis ojos lo verán, si mis ojos lo verán. A mi Redentor, 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 a mi Redentor. Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Damos gracias a Dios que nos podemos comunicar a través de estos medios electrónicos que nos permiten estar participando juntos de la comunión fraternal, del amor, de la adoración, de la oración, de la meditación de la palabra del Señor con todos los hermanos, en tiempos en que la pandemia que nos afecta ha impedido que nos podamos juntar físicamente. Dios mediante, esperamos que esto siga mejorando y con el tiempo podamos volver a reunirnos en nuestro templo. Pero mientras no sea eso posible, tenemos a Dios gracias estos medios en los que podemos compartir la meditación de la palabra del Señor. Y como ya estamos hace un tiempo en ello, quisiera recordarles que estamos en una temática sobre el Sermón del Monte, de la enseñanza que registra el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al versículo 7, del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y estamos en el capítulo 7 y vamos a dar lectura hoy día a los versículos 21 al 23 de ese Evangelio. Mateo 7, 21 al 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hombres hacedores de maldad. Que el Señor bendiga su palabra y nosotros tengamos un momento de oración. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, estamos agradecidos que nos permitas este tiempo y estos medios para poder estar en comunión los unos con los otros. Rogamos, Señor, tu presencia, tu dirección, tu compañía en medio nuestro, que tu palabra obre en nosotros aquello para lo cual tú las envías, que sea de edificación, Señor, para cada corazón, para cada alma, que podamos, oh Señor, edificarnos en ella, que podamos encontrar en ella, Señor, fortaleza, ánimo y desafío, Señor, para nuestra vida espiritual. Quédate en medio nuestro, bendícenos y guárdanos en tu amor. Por Jesucristo el Señor. Amén. El Señor está, por cierto, en este texto ya culminando su discurso o sus enseñanzas de este capítulo, de este Sermón del Monte, en el que está hablando de contrastes en esta parte final. Como decía las semanas anteriores, está entrando a la etapa final del discurso, un poco más o menos resumen de lo que ya ha dicho antes. Y aquí está presentándonos un nuevo contraste. Él nos presentó el contraste de dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha.
y dos caminos, el camino angosto y el camino espacioso. También nos presentó dos árboles, el que da buen fruto, el que da malos frutos, haciendo referencia al mal profeta o contrastándolo con los verdaderos profetas o a los falsos maestros y los verdaderos maestros. Ahora se refiere a falsos profesantes o testigos falsos. Y luego se referirá a los falsos oidores versus los verdaderos. En los capítulos, en el versículo 24 al 27, los falsos oidores es algo que se verá en la próxima semana. Vale recordar que el discurso que nosotros tenemos registrado en Mateo del 5 al 7, que conocemos como el Sermón del Monte, y como se registra en forma distinta en otros evangelios, los otros evangelios sinópticos, puede ser el resumen, el compendio, la concentración de varias ocasiones en que el Señor habló. O que sus enseñanzas fueron repetidas por partes en distintas ocasiones. De hecho, Lucas, en el capítulo 13, menciona algo parecido a lo que hemos leído, con palabras distintas, por cierto, enmarcado en la enseñanza de la puerta estrecha. Y allí se refiere en parte a estos profesantes falsos que dicen ser y no son. El Señor ha dicho, por sus frutos se conoce el árbol, en la enseñanza que veíamos hace unos días. Y ligado con ello, con esta enseñanza, por sus frutos, por los frutos se conoce el árbol, o sus frutos los conoceréis, emplea esta aseveración ahora. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quiénes se está refiriendo el Señor? ¿Quiénes son estos a los cuales se refiere? Jesús está advirtiendo que hay una confesión falsa, una confesión insustancial, una confesión superficial, una confesión de labios. Recuerde el profeta Isaías, este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. Es una confesión pues de labios y no de corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice, nadie puede, capítulo 12, versículo 2, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En el contexto que él está hablando de la presencia y de la obra del Espíritu Santo, por supuesto. Pero esto que es una verdad que él plantea, de que nadie puede decir de Jesús Señor, si no es por la obra del Espíritu Santo en su corazón, en su mente y previa. Es aplicable a lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Porque nadie puede reconocer a Jesús como Señor. Nadie le entrega el señorío de su vida a Jesús si no obra el Espíritu Santo en él. Ese es el plan de Dios para la vida. Ese es aquel que llama a Jesús Señor en ese sentido por la obra del Espíritu Santo, el que hace la voluntad del Padre, porque solo bajo la voluntad de Dios, por la voluntad soberana de Dios, se puede llamar a Jesús Señor. Y solo por la voluntad soberana de Dios se puede llegar a ser un creyente de Jesucristo y a confesarle como su Señor. Eso es lo que decimos y lo repetimos hace un poco tiempo en el mes pasado cuando recordábamos la Reforma, que bajo la
voluntad soberana de Dios se efectúa la elección de aquel que creerá y que cree en el Señor Jesucristo. Y así como hay falsos maestros, hay falsos creyentes, falsos profesantes, quienes hacen una profesión a veces pública, un reconocimiento público, pero que por dentro, como dice Isaías, nada, de labios, pero no de corazón. Pablo asegura que a Jesús se le debe confesar con la boca. O sea, es una confesión audible, pero también con el corazón. Con el corazón se cree para salvación, se le confiesa con la boca en forma audible, pero también con un sentido doctrinal, es decir, Señor, con el reconocimiento de dueño soberano de mi vida, como un absoluto. Y es una confesión, por cierto, fervorosa, Señor, como Tomás cayendo de rodillas ante el Señor resucitado, confesándole, Señor mío y Dios mío. Y es una confesión también que debe ser pública para que otros compartan y testimonien de nuestra fe. Pero aún habrá quienes arguirán a su favor obras como las que aquí estos hombres dicen. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos milagros. Desde el ministerio terrenal del Señor Jesús ha habido quienes se irrogan el ser discípulos de Jesucristo atribuyéndose obras milagrosas, profecías y exorcismos, ya fuera demonios. Judas, sin duda, participó de ellos y fue como uno de los 12 que eligió el Señor Jesucristo y terminó en lo que terminó, ¿cierto? Hubo en tiempos de Pablo quienes querían apropiarse de la obra del Señor para hacer milagros, sin siquiera creer en Él, y recibieron su merecido. Durante la historia de la Iglesia, y aún hoy, ha habido y hay quienes supuestamente en nombre de Jesús obran, comillas, milagros, quienes ejercen poder y autoridad o se atribuyen ellos sobre los demonios o sobre seres espirituales que andan demonizando todo, espíritu de maldad, espíritu de esto, fuera, 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 y lo vemos y lo escuchamos constantemente. El que reconoce a Jesús como Señor se somete a la voluntad de Dios revelada en la Sagrada Escritura, en su palabra. No enseña lo que no es conforme a ella, ni menos lo que es contrario a ella. La Escritura advierte sobre esta no se debe quitar ni se debe añadir. Y hay quienes aún hoy se atreven a decir, el Señor, la Escritura dice tal cosa, pero yo os digo, interpretando mañosamente, malamente, equivocadamente, como nos decía el pastor Geo la semana anterior, como falsos profetas, la palabra del Señor y dando falsas esperanzas, falsas expectativas, falsos mensajes y finalmente engaño a aquellos que andan deseosos de buscar alguna respuesta. Su fruto, por cierto, no es bueno. El Señor permite, fíjese, que estén un tiempo junto a la iglesia, dentro de ella, como la cizaña y el trigo. Pero llegará el tiempo de la siega y se separará lo uno de lo otro. Aquel día, debemos decir, más temprano que tarde,
El Señor vendrá y será aquel día. Se refiere al día del juicio, y en que habrá algunos, tal vez muchos, que no serán reconocidos. Señor, Señor, no os conozco. Apartaos de mí. Juan, el evangelista, escribió en sus cartas universales, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es un hermoso juego de palabras, pero una enseñanza muy, muy clara y estricta de el apóstol Juan. Salieron porque no eran de nosotros. Hay en la iglesia, por cierto, quienes no son, que finalmente serán desconocidos por el Señor y apartados. Habrán siempre y ha habido siempre quienes no son, pero están en la iglesia visible. Por cierto, no son parte de la iglesia invisible, la iglesia verdadera, la iglesia triunfante, pero están ahora. Sus obras, sus frutos, los descubren o los descubrirán, los muestran o los mostrarán. El mal árbol, dijo el Señor, da malos frutos. Por lo tanto, será evidente cuando el fruto se produzca. Las obras aparentes de piedad, las obras aparentes de devoción o de aparente fe, no son genuinas. No buscan la gloria de Dios, sino que la de los hombres, la propia gloria, la satisfacción personal, el ego personal enaltecido. Y el Señor advierte claramente: nunca os conocí. Llamarán a la puerta, como dice Lucas: Señor, Señor, todo esto hicimos en tu nombre, mira, recuérdanos. No os conozco, les dirá el Señor. O como dice aquí el texto, nunca os conocí. Es decir, nunca tuve relación con vosotros. El conocer bíblico, el conocer del sentido de la palabra del Señor es ese conocimiento íntimo de una relación indisoluble. El Señor conoce el corazón del hombre. ¿Qué duda cabe? La Escritura nos lo dice. El hombre ve las apariencias y Dios ve el corazón. Le dijo el Señor al profeta cuando fue a la casa de Isaí a buscar a su escogido rey. No te fijes en la apariencia, en la hermosura, en su parecer, porque yo lo desecho. El hombre ve lo de afuera. Yo veo el interior, yo veo el corazón, yo conozco el corazón. Por tanto, conociendo el corazón del hombre, él puede perfectamente saber quién sí o quién no. No hay quien le pueda corregir esa decisión y ese juicio. Aquel que el Señor sabe que aquel que le está hablando, aquel corazón que le ama sinceramente y cual solo está hablando, está parloteando como campanilla o como un címbalo que retiñe, como dice Pablo en 1 Corintios, monótono, hueco, sin sentido. Pero el no reconocimiento del Señor va acompañado de una más grave aseveración y acusación. Apartados de mí, hacedores de maldad. No solo hacían o pretendían hacer cosas por el Señor, sino que esas obras eran obras de maldad, porque apartan de la verdad, desvían del camino a otros que buscan al Señor,
porque en su actuar hay dolo, hay daño, hay daño no solo a sí mismo, sino a quienes le siguen o a quienes le escuchan. Recuerde en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, que está la historia aquella, el relato del Señor Jesucristo del juicio de las naciones. Y dice que el Señor aparta las ovejas de los cabritos. Y dice que las ovejas son equivalentes a los creyentes en Él, a los fieles, y los cabritos a los incrédulos o a los infieles. Unos son bendecidos, son recibidos con los brazos abiertos en las moradas celestiales eternas, en el reino eterno del Señor. Otros son expulsados, son echados fuera a las tinieblas, unos al gozo eterno y otros al llanto eterno. Unos hicieron el bien sin saberlo y sin tener conciencia de ello o sin alardear de ello. Era su deber, lo sentían como su deber. Era su forma de ser, era su forma de vivir la vida nueva que recibieron y que tienen en el Señor. Y no lo consideraban algo meritorio, ni siquiera lo recuerdan. Porque el Señor les dice, hicisteis esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te hicimos ese bien? Los otros, sin embargo, dejaron de hacerlo, o lo hicieron mal, o nunca lo hicieron como al Señor, sino a sí mismo o para ser reconocidos o vistos por los hombres, para obtener algún provecho personal, en fin, para cualquier cosa menos para la gloria del Señor. ¿Cuándo, Señor, dejamos de hacerlo? No lo hicisteis a estos y tampoco a mí, porque no buscabais la gloria del Señor. Unos hicieron lo que el Padre esperaba y espera de ellos, de sus hijos, y los otros ni se acuerdan del Padre, y su destino final es la perdición eterna. La parábola aquella, o ese párrafo de enseñanza del Señor de ese juicio sobre las naciones, está plenamente relacionado con este relato que nos hace Lucas del Señor en el Sermón del Monte. Hicimos esto en tu nombre. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Nunca os conocí. Terrible sentencia para los que no creen, para los que desprecian la obra de Cristo. Hay un himno que cantábamos en los tiempos en que cantábamos himnos en la iglesia, por cierto, ¿no? Del himnario antiguo, decía, el malo desprecia la obra de Cristo, su pecho de piedra no reconoce el amor del Señor, no siente el amor del Señor. Pero a los que están contritos y humillados y reciben al Señor, reciben la palabra del Señor, son bienvenidos. Terrible este término, esta sentencia del Señor, nunca os conocí. Aquellos que desprecian la obra de Cristo, aquellos que le resisten la palabra, resisten el Evangelio o se oponen directamente a la voluntad de Dios expresada en su palabra y en la enseñanza de Jesús. Nunca os conocí. ¿Dónde se encuentra usted? Con los que están golpeando la puerta cerrada, pidiendo reconocimiento de aquello que hicieron por su propia cuenta. Pero si yo fui bueno, si yo no hice esto, yo hice esto otro. O está entre aquellos que confiesan de labios y superficialmente, Señor, Señor,
y no hay nada en su corazón, en su interior, en la convicción interna de su mente. El texto, fíjese que este texto de Mateo, de esta parte del Sermón del Monte, es un llamado a creer de corazón, a creerle al Señor, a confesar al Señor y hacerlo, efectivamente eso, Señor, soberano de mi vida, poniéndole en el centro de su mente, de su corazón, de su vida. El Señor nos pone frente a una decisión crucial. Estamos como en un cruce de caminos, o estamos frente a un vértice en que se nos abren dos rutas que terminan en destinos opuestos. La decisión de la obediencia o la desobediencia. Oveja o cabrito, bendito o maldecido. Llama a la entrega total, a una entrega incondicional de nuestra mente, de la voluntad, de los afectos y de la vida toda a Él. La profesión verbal, esta superficial, de labios, aunque se acompañe de algunas comillas, obras, cierro comillas, no es aceptable ni es grata para el Señor. Y lo peor será aquella que no tendrá reconocimiento alguno en aquel día. Él solo quiere, el Señor solo quiere verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad de corazón. Que le amen con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Nada menos, pero nada más. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, agradecidos estamos por tu palabra. Pedimos que tú la guardes, que tú, oh Señor, la prosperes en nuestro corazón, en nuestra mente, y que esta palabra tuya no vuelva a ti vacía, sino que obre en nosotros lo que tú esperas de ella para nuestras vidas. Tú tienes un propósito y una finalidad con tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Rogamos que tú, con tu Espíritu Santo, nos la muestres, Señor, para que podamos seguir por ese derrotero, seguir ese camino y hacer o buscar hacer siempre tu voluntad en nuestra vida. Que esta palabra tuya produzca, Señor, el efecto deseado en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, oh Señor, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos, damos gracias a Dios por este tiempo, que el Señor bendiga ahí su palabra y que esta palabra pueda fortalecer nuestras vidas, vigorizar de alguna manera nuestro corazón y fortalecernos en este tiempo juntos. Quisiera poder compartirles justamente esta semana que podamos tener un tiempo de oración por nuestra iglesia, por el liderazgo de nuestras congregaciones, que el Señor pueda estar fortaleciendo a cada uno de ellos. Hoy en un ratito más tenemos reunión de consistorio, así que esté orando, esté apartando un tiempo, qué sé yo, quizás después del almuerzo, después del culto también, para por qué no orar
orar por cada uno de los miembros del consistorio. Estos son los presbíteros docentes y regentes que tienen su reunión, así que estén orando por eso. Y también sigamos orando por cada líder de cada departamento, del equipo de liderazgo en Limache también, que el Señor pueda fortalecernos en este tiempo. Recuerda, intente estar comunicado con otro hermano, poder comunicarse semanalmente a través de un llamado telefónico. Ojalá dejemos el WhatsApp un poco de lado para poder ser un poco más intencionales. Yo sé que a veces es complejo el tiempo por los hijos u otro tipo de cosas, de situaciones que puedan estar pasando. Sin embargo, intentemos apartar, aunque sea un llamadito por semana, a alguno de nuestros hermanos miembros de la iglesia. Recuerden, nuestras actividades permanecen como son los grupos de vida en Limache los días miércoles y los días viernes a las 19:30 horas también en la iglesia presbiteriana de Viña. Así es que eso, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y que disfruten de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Chao. Exaltado sea tu nombre sin igual.